Bueno, muchas gracias, Antonio. Voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este segundo encuentro. La idea primero es hacer una breve introducción sobre nuestra tecnología y sobre los beneficios, para luego darle lugar a Liguel para que nos hable de cómo lograr aplicaciones eficientes. Red Surcos hace mucho tiempo que viene trabajando con un tipo diferente de formulación aplicando nanotecnología. Ahora bien, ¿qué es la nanotecnología? Les voy a mostrar un video muy breve donde Daniel Lupi, que es el presidente de la Fundación Argentina de Nanotecnología, nos va a comentar muy brevemente qué es la nanotecnología y algunas de sus aplicaciones. La Fundación fue creada hace muchos años y su fin principal era poder traer la nanotecnología a la industria, poder potenciar la industria y aumentar la competitividad con algo realmente novedoso a nivel mundial. Empezaron a aparecer empresas que se fueron acercando y sistemas universitarios que también formaron parte de un ecosistema. Es decir, la FAM forma parte de un ecosistema bastante amplio que cubre todos los extremos, desde realmente lo académico y sofisticado hasta el mercado que realmente necesita utilizarlo y ve los resultados de aplicar la nanotecnología. Hay algunas empresas, como el caso de la Red Surcos, que forma parte de nuestro comité técnico o industrial que trabaja con nosotros codo a codo en este tipo de cosas. Tiene una enorme ventaja junto con otras empresas que ya está directamente en el mercado y que ya lo está aplicando directamente. Bueno, ¿qué es la nanotecnología? Realmente todos hablamos de eso, todos la nombramos, algunos se confunden con neonatología, es decir, se usa todo tipo de expresiones, pero ¿qué es la nanotecnología? Bueno, resulta que tiene que ver con una dimensión, el metro, el nanómetro, una dimensión que es terriblemente pequeño comparado con un metro. Con pequeñas cantidades de nanopartículas uno puede obtener grandes efectos en materiales muy estándar. Los autos, los paragolpes de los autos cambian sus características porque son más livianos y sin embargo tienen una resistencia similar a las cargas que le agregaban antes para poder hacer que los paragolpes sean resistentes. Las pinturas iridescentes de los autos, resulta que esa cosa misteriosa es porque tienen nanopartículas y cambian el reflejo con la luz del sol. El tamaño tiene que ver con eso. Bien, entonces, desde Red Surcos aplicamos la nanotecnología a la aplicación de fitosanitarios y generamos un tipo de formulación diferente, que son las microemulsiones, ¿no? Como hablaba Daniel, estamos hablando de un tamaño mucho más chico, de un tamaño nanométrico, el cual le genera propiedades físico-químicas diferentes. ¿Cómo está formada esa microemulsión? Tenemos el activo y el solvente, y eso está rodeado por surfactantes de diseño. Y ahí es donde está el desarrollo de la empresa, ¿no? En esos surfactantes que hacen, primero, que son específicos para cada activo, ¿no? Nosotros siempre decimos que cada producto responde o cada activo responde diferente a la aplicación de nanotecnología. Y por eso vemos que los distintos productos tienen diferente reducción en la cantidad de activo, ¿no? Todos tienen reducción de activo, pero en diferente cantidad. Nos da la estabilidad y la solubilidad, ¿no? Muy importante la estabilidad, lograr la estabilidad primero en el bidón y después que se mantenga también en el tanque la pulverizadora, ¿no? Esos surfactantes tienen que ser de alta calidad para poder mantener la estabilidad de ese activo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con un activo puro. Y eso le permite la solubilidad, ¿no? Cuando nosotros comparamos siempre un 2,4-D salamina, donde el 2,4-D está salificado para poder ser soluble, nosotros estamos trabajando con el 2,4-D ácido y esa solubilidad se la da ese surfactante de diseño. La ultra baja volatilidad, algo muy importante que nos permite tener seguridad en las aplicaciones cercanas al lote y también en poblados cercanos. Y el bajo olor, ¿no? Estos productos son de muy bajo olor. Y además no necesitan el agregado de coadyuvantes, ¿no? Estos productos no se van a afectar por el agua.
Al estar ese activo como en esa especie de burbuja y no tener contacto con el agua, no va a sufrir hidrólisis, por ejemplo, alcalina. Entonces no va a haber degradación de activo y tampoco se va a ver afectado después por los cationes de calcio y magnesio que pueda llegar a estar en el agua. Por eso es que esto empieza a explicar un poco por qué estos productos tienen mayor bioeficacia, ¿no? Reducimos muchas de las pérdidas que ocurren en el tanque de la pulverizadora. Bien, imagínense, estos son 2 gotas de caldo de 200 micrones. Muy importante recalcar esto, ¿no? Ambos de 200 micrones, no cambia el tamaño de la gota, ¿no? Sino lo que vemos es, la diferencia está en que en cada una de las gotas hay mayor cantidad de micelas, o sea, mayor cantidad de puntos de contacto. Y eso se traduce en mayor penetración. Es decir, que a través de la aplicación de la nanotecnología logramos mayor puntos de contacto. Y esto es muy importante porque también explica por qué estos productos también tienen mayor bioeficacia. Bien, el tema de las aplicaciones es algo muy importante y cada vez crece más el interés por saber y cada vez hay más problemas en lo que son las aplicaciones, por eso Liwell en un ratito nos va a compartir mucha de su experiencia. Pero antes de eso yo le quiero mostrar una encuesta que habla de cuáles son los mayores problemas que se presentan en las aplicaciones de fitosanitarios. Fíjense que es una encuesta, ya tiene varios años, pero remarcaba 2 problemas importantes, ¿no? Más importantes, la deriva y la mezcla de tanque. La deriva es algo que va a desarrollar mucho Liwell, donde nos va a comentar qué es la deriva y la diferencia con la volatilidad, ¿no? Muy importante tener en cuenta que al manejo de la deriva lo asociamos a lo que es mejoras en la calidad de aplicación, mientras que a la volatilidad sí la podemos mejorar a través de la formulación. Y las mezclas de tanques, que hoy también es un problema muy importante porque con todo el problema de las malezas resistentes, empezamos a mezclar distintos productos para ampliar un poco el espectro de control. Necesitamos ahorrar tiempo, mezclamos productos postemergentes con preemergentes y también con quemantes para hacer el reseteo. O también por una cuestión de costo, ¿no? Queremos ahorrarnos un costo de aplicación y necesitamos mezclar todos los productos. Vamos a tener un taller específico con Cacciavigliani después, donde nos va a hacer mucho énfasis en lo que es mezcla de tanque. ¿No? Pero desde Red Surcos tenemos una gran ventaja en lo que es mezcla de tanque gracias a nuestra formulación. Nosotros vemos, por ejemplo, en estos 2 Erlenmeyer, 2 tipos de formulaciones distintas. Fomesafen sal con glifosato y el fomesafen ácido Bingo Elite con glifosato, ¿no? Aparentemente 2 mezclas que parecerían normales. Acá vemos, por ejemplo, glifosato sal con, 2,4-D sal con glifosato, también es una sal, y el 2,4-D ácido con glifosato, ¿no? Es decir, nosotros, si estaríamos en un tanque de la pulverizadora, no veríamos estos pequeños cortes que se dieron, ¿no? Ahora bien, esto se va a traducir después en dosis que no son totalmente homogéneas en el lote. Y además nos va a generar otro problema, que es esto, que es la adherencia de los productos al tanque, ¿no? Tenemos ya otro caso donde ya logramos todo lo que es el tapado de filtros, y ya al extremo del corte logramos, ¿no? Al extremo del corte perdemos todo el producto, ¿no? Es decir, desde pequeños cortes que nosotros creemos que no están, pero que realmente suceden, y que generan ese problema después en la dosificación del producto, hasta cortes totales que se generan en mayores costos, porque esto vamos a tener que tirarlo y vamos a cargar de vuelta, y ya seguramente si elegimos la misma tecnología vamos a tener que hacer aplicaciones separadas. Es decir, que nosotros tenemos 2 productos, 2 activos, como puede ser fomesafen, como puede ser 2,4-D, que se van a comportar totalmente diferentes gracias a lo que es la formulación.
Y esto nos va a llevar a problemas de fitotoxicidad. Si nosotros, por ejemplo, en esas adherencias que se generaron en el tanque, no logramos hacer un correcto lavado, ¿no? Podemos llegar a tener este problema. Esto es algo muy, muy típico que pasa, que es el corte de glifosato con un PPO, ¿no? Y donde posteriormente, o sea, por no no lavamos correctamente la máquina con algún producto desincrustante, posteriormente aplicamos un graminicida con un aceite, en este caso fue eso, y se removió el producto que había y generó esta fitotoxicidad en la soja. Además, surgen otros problemas. ¿Qué pasa con ese producto que cae al suelo, ¿no? ¿Cómo es la degradación de ese producto, de esas moléculas que están unidas? ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa también con los cultivos posteriores? O sea, la permanencia de esas moléculas que están agregadas, y no sabemos qué es lo que pasa después con eso en el suelo, ¿no? Entonces es muy importante cómo la formulación acá me puede evitar todo este tipo de problemas. Otra cuestión tiene que ver con la compatibilidad química. Este es un ensayo que hicimos con Esteban Muniz en Entre Ríos, en la localidad de Crespo. Esteban Muniz es asesor privado y trabaja además en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde probamos la eficacia de Gramínea Elite, que es nuestro graminicida más banda verde, mezcla de Loxifop y Clethodim, ya listo para usar, donde queríamos utilizar una dosis de 700 y la misma dosis de 700 con Dédalo Elite para ver si había algún tipo de antagonismo, ¿no? Lo que se vio es que el control fue excelente, no hubo disminución de la eficacia por parte del Dédalo Elite, lo cual nos permite una flexibilidad muy importante a la hora de aplicar. Podemos mezclar Dédalo Elite con Gramínea Elite para controlar ryegrass y hoja ancha. Eso nos permite ahorrar tiempo y nos permite ahorrar costos. El costo que tenemos en una aplicación más, si lo hacemos separado, o el costo que podemos llegar a tener si necesitamos agregar la dosis del graminicida por hacer una sola aplicación. Otra característica muy importante es la ultra baja volatilidad y el olor. Siempre nosotros remarcamos un ensayo muy interesante que se hizo con CONICET, donde se probaron todas las formulaciones de 2,4-D, y lo que se evaluó fue cuánto de cada formulación se perdía de activo. Y eso se hizo durante 48 horas a una temperatura de 45 grados, ¿no? Y lo que se vio fue que los éster, el éster butílico principalmente, luego el éter etilexílico, fueron los que más activos se perdió, y el Dédalo Elite solo se evaporó el 2% de activo, ¿no? Lo que nos permite decir que es un producto de ultra baja volatilidad, lo cual también está remarcado en el Marbete, aprobado por SENASA. Y otro producto es el dicamba, ¿no? Cuando nosotros vemos el dicamba, comparamos un ensayo acá, dicamba sal versus el Cowboy Elite, en un ensayo que hizo Margarita Sillón, donde se evaluó sobre plantas sensibles de girasol, cuál era digamos, qué producto esto se evaluó a través de la fitotoxicidad, donde había una mayor volatilidad, ¿no? Lo que se vio acá es que el Cowboy Elite se reducía un 40% la volatilidad respecto a lo que es el dicamba, ¿no? Y esto, como yo decía hoy, nos permite tener aplicaciones mucho más seguras. Otra cuestión que veíamos hoy cuáles eran las problemáticas en las aplicaciones tenía que ver con el uso recomendado. Es muy importante respetar la dosis de Marbete, ¿no? Es muy importante respetar la dosis de Marbete que está aprobada por SENASA. Entonces, en este ensayo que hicimos con Massaro y Papa en INTA Olivero, teníamos primero como un objetivo evaluar la eficacia del producto, ¿no? A estas dosis, ¿no? Dédalo Elite a 1 litro, más 2 litros de glifosato full, y 1 litro 350 de sal colina, más 2 litros de glifosato. 4 tratamientos con 2 productos y 2 tipos de pastillas diferentes, ¿no? Una de aire inducido y una de baja deriva. Lo que queríamos evaluar entonces es la eficacia en el control y también queríamos ver
qué pasaba con el tamaño de gota y qué pasaba con la distribución de gota cuando comparábamos para una misma pastilla dos tipos de 2,4-D diferentes. Primero, lo que vemos es la eficacia en el control de la rama negra. Para los tratamientos no hubo diferencias significativas en el control, ¿no? Utilizando esas dosis de marbete no vemos diferencias significativas en el control. Y cuando vamos a lo que es el tamaño de gota, fíjense que para un mismo 2,4, para una misma pastilla, no había diferencia significativa entre los 2,4-D, ¿no? Para esta pastilla y para la pastilla de baja deriva, no había diferencia entre tratamientos. Es decir, como conclusión, número de gota y tamaño de gota no cambiaba por utilizar un 2,4-D u otro 2,4-D. Y por último es el impacto ambiental, ¿no? Vimos la eficacia, vimos que el número de gota y el tamaño no cambiaba, lo que sí cambia es el menor impacto ambiental, ¿no? Si comparamos los tratamientos de Daloelit junto con glifosato, reducimos el 20% del impacto ambiental comparándolo con el otro tratamiento, y si solo comparamos entre 2,4-D, vemos que tenemos un 50% de reducción del impacto ambiental. Algo que hoy cada día está demandándose más es poder tener productos que sean mucho más amigables con el ambiente. Entonces, para concluir, en un contexto exigente, donde tenemos que producir de manera eficiente, nos encontramos con un escenario donde tenemos malezas resistentes, donde no hay activos nuevos por salir en el mercado y donde a su vez tenemos que producir de manera amigable con el entorno, con el medio ambiente y con la sociedad. Es decir, tenemos que utilizar los ingredientes activos que tenemos y tratar de lograr que esos activos sean mucho más eficientes, pero a su vez tengan un menor impacto ambiental. Y eso lo podemos hacer a través de la nanotecnología ELIT, ¿no? Por eso es importante que nosotros, y siempre recalcamos, tanto el rol del ingeniero agrónomo como los aplicadores y técnicos, que hacen que esta tecnología sea bien utilizada, nos va a dar muchos beneficios con respecto al impacto ambiental. Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, muy claro. Si tienen alguna pregunta y la quieren poner en el chat, como les decía, al final del taller las iremos respondiendo. Y si no, le damos lugar a Liwel, que lo veo. ¿Cómo anda, Liwel? Buen día. ¿Cómo va, Antonio? ¿Cómo va, Horacio? ¿Cómo andan todos? Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, Antonio, acá. Excelente la presentación de Horacio, así que ya me dio puntapié inicial para continuar con la charla. Dale, bueno, si te parece, arrancamos así, vamos cumpliendo con los tiempos. Dale, buenísimo. Y lugar para las preguntas. Dale, gracias. Excelente, Antonio, muchas gracias. Ahí estoy presentando. Bien, si ahí están viendo todo lo mismo que yo, ya comenzamos con la presentación. Bien, como presentó Antonio, mi nombre es Liwel Sartini, me dedico a todo lo que son aplicaciones fitosanitarias, doy cursos de capacitación sobre aplicaciones, hacemos diagnóstico, ponemos punto equipo pulverizador y también certificamos bajo normas IRAM. Y bueno, y también hacemos todo asesoramiento en cuanto a lo que son aplicaciones fitosanitarias. Lo que vamos a hablar hoy va a ser justamente de cómo lograr aplicaciones eficientes. Ahí Horacio mostró una presentación donde hubo una encuesta de las problemáticas que mayor se encontraban en productores de Estados Unidos del año 2001. Esto estaría bueno poder actualizarlo, pero bueno, utilicé en función de esa información para poder encarar la charla. Y fíjense que sí. Igual, perdón, pero estamos viendo la primera, o yo por lo menos veo la primera diapositiva, y no en modo presentación. Por ahí se trabó ahí. Dale.
Vamos de vuelta por las dudas. Disculpame, ¿vos pusiste compartir toda la pantalla? Puse compartir una pestaña. Ah, toda la pantalla, pone. Ah, perfecto. Vamos de vuelta. Bueno, ahí sí están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Así ya. Ahí está, ahí buenísimo, perfecto. excelente. Si querés, abajo pone ocultar, así listo. se ve buenísimo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por avisar. Si no iba a continuar y no iban a ver nada. Retomando la parte donde había comentado Horacio la encuesta de los productores, los problemas que tenían en Estados Unidos el 2001. O sea que utilizo esa encuesta como puntapié inicial para encarar la charla. Todo lo que es mezcla de tanque, fíjense, del total de la problemática en aplicaciones, del 100% de esos problemas, el 33% ellos asumían que era una mezcla de tanque. Que esto no vamos a hacer hincapié ahora porque después va a haber un referente en el tema hablando la semana que viene sobre mezclas de tanque. Un 33% de problemas por deriva, un 24% de los equipos pulverizadores y un 10% por uso no recomendado. En la charla de hoy vamos a hacer hincapié justamente en esto, en lo que es la deriva y lo que son los equipos pulverizadores. ¿A qué se puede deber esos problemas de pulverización? Tomando otra encuesta también, o otro estudio de Gravilescu, en este caso de 2005, fíjense que las pérdidas fitosanitarias, ellos dicen que durante la aplicación y posterior a la aplicación, el 50% se pierde y no llega al blanco. Es decir, que el 15% se pierde por endoderiva, sobre la superficie del suelo, sobre la superficie no blanco. El 30% se pierde por exoderiva, o sea que cae por fuera del blanco de aplicación, y un 10% se pierde por volatilización, transporte superficial o lixiviación. Eso ahora lo vamos a ver bien, pero fíjense en que estos problemas coinciden un poco con lo que comentaba la encuesta anterior. O sea que del total de la pulverización, el 50% se pierde. ¿Cómo definir esos conceptos? Deriva es lo mismo que volatilización. Si definimos lo que es deriva, es todo lo que no llega al objetivo. Y si empezamos a desglosar qué es la deriva, podemos tener dos tipos de deriva. Uno es la endoderiva y el otro es lo que es la exoderiva. Dentro de la endoderiva tenemos todo lo que son las pérdidas dentro del cultivo, como comenté anteriormente, y lo que es la exoderiva es las pérdidas por fuera del cultivo, o sea, lo que no llega al objetivo. Dentro de la endoderiva tenemos pérdidas por escurrimiento, rebote, fragmentación, y dentro de lo que es la exoderiva podemos ver las pérdidas por evaporación, que es la volatilización, y por el viento. Ahora lo vamos a ver bien específicamente cada uno. Endoderiva. Dijimos escurrimiento, rebote o fragmentación. Ahí Horacio comentó de un ensayo que hizo con una pastilla abanico plano aire inducido. En este caso es una 110-015. Pueden ver el tipo de tamaño de gota que hace. Fíjense que hacen gotas de 400 micrones para arriba. Y esta es una característica de una de esas tarjetas hidrosensibles. Fíjense, esto se hizo a 100 litros por hectárea, 3 bares de presión. ¿Por qué le pongo esta imagen? Justamente para explicarle un poco de estas tres característicos parámetros de la endoderiva. Si yo quiero aplicar un fungicida, quiero aplicar un herbicida de contacto, como puede ser un paraquat, ¿dónde quiero que esté esa gota o ese principio activo? ¿Arriba de la planta o en el suelo? Justamente, si nosotros no logramos una buena calibración del equipo pulverizador, que esas gotas queden en la superficie de la planta, obviamente vamos a tener pérdida por escurrimiento, por el tipo de tamaño de gota que estamos haciendo. Son gotas de 651 micrones, un diámetro volumétrico de 650 micrones. Ahora vamos a explicar bien eso. Lo más probable también que tengamos un efecto rebote, que eso
esos tamaños de gota toquen la superficie de la hoja y rebotan y se pierden dentro del cultivo por endoderiva, y bueno, y también el otro punto fundamental es la fragmentación, que esas gotas se rompan en gotas más pequeñas y puedan perderse por endoderiva más que nada. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es calidad de aplicación o para analizar una tarjeta hidrosensible? Básicamente son 3 a 4 parámetros. Fíjense, uno es los impactos por centímetros cuadrados que podemos ver acá. Fíjense, con 100 litros por hectárea, con este tipo de boquilla, logramos 94 gotas por centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es bueno o es malo? Y depende para qué. Para las aplicaciones más exigentes, como pueden ser lo que es fungicida o insecticidas, la FAO nos está indicando que debemos tener entre 50 a 70 gotas por centímetros cuadrados. O sea que con estas gotas lo logramos tranquilamente. Ahora bien, para una aplicación de herbicida, la FAO nos está indicando para productos de contacto entre 30 y 40 gotas. Y para productos herbicidas sistémicos entre 20 a 30 gotas por centímetros cuadrados. Si analizamos independientemente este valor, impacto por centímetros cuadrados, diríamos, sí, está bien. Tranquilamente podríamos hacer una aplicación de un fungicida o un insecticida con esta pastilla. Pero bueno, no es el único parámetro a tener en cuenta. Además del impacto por centímetros cuadrados, tenemos que tener en cuenta el tamaño de gota. ¿Por qué el tamaño de gota? Justamente para ver esto, para ver que esas gotas que estamos realizando no se pierda por endoderiva, o en el caso si hagamos gotas finas, no se pierda por exoderiva, y que queden en el objetivo, en el lugar donde nosotros queremos que queden esas gotas. El diámetro volumétrico mediano es el diámetro de la gota que nos divide en el volumen en dos partes iguales. Y después también otro parámetro muy importante es el factor de dispersión, que es el que tenemos aquí arriba. El factor de dispersión nos mide lo que es la uniformidad en los tamaños de gotas. Un valor aceptable para calidad de aplicación, una buena calidad de aplicación, es que no debe superar el valor de 3. ¿Qué quiere decir eso? Si supera el valor de 3, nos está indicando que todas las gotas que estamos generando son muy desuniformes, o sea que nos está haciendo gotas gruesas y al mismo tiempo nos está haciendo gotas finas. Vamos al caso de una aplicación con viento, por ejemplo. Nosotros queremos metemos una pastilla antideriva o aire inducido, como vemos acá en este caso, justamente ¿para qué? Para evitar la deriva. O sea que queremos hacer todas gotas gruesas, no queremos hacer un par de gotas finas, pues justamente esas gotas finas son las que van a derivar. Así que evaluar el factor de dispersión o la uniformidad en los tamaños de gotas va a ser clave para poder definir si nuestra aplicación es buena o mala. Y otro punto a tener en cuenta también, que le dije 3/4 que son importantes, es el diámetro volumétrico del 10%, que es este de acá. ¿Qué es eso? El diámetro de la gota que nos divide el volumen del 10% del espectro de gotas que hemos logrado. O sea que son las gotas las que estamos logrando que son las más susceptibles a la evaporación y a la deriva. Fíjense que si bien estamos haciendo gotas de 650 micrones, el 10% del espectro de estas gotas que estamos logrando son gotas de 238 micrones. O sea, son gotas muy finas, son un peligro tanto para la exoderiva como para que se evapore. Bien, ahora después le vamos a explicar bien esto con mayor profundidad. Pero básicamente les quería comentar esto, así ya teníamos un parámetro importante y una base de lo que es la calidad de aplicación y cómo se evalúa. Bien, en cuanto a la exoderiva, dijimos que había dos formas de medir la deriva, por evaporación o por viento. Vamos a explicar lo que es la evaporación. Para hablar de la evaporación tenemos que hablar de lo que es la volatilización y de la presión de vapor. ¿Qué es la volatilidad? Es la tendencia de pasar del estado puro, ya sea de un sólido o un líquido, al estado gaseoso. Y la presión de vapor es el índice de la tendencia a vaporizarse en estado puro, o sea, del sólido al líquido. Estas son las unidades con las que se mide. Y fíjense, para que un producto sea bajo, no sea muy volátil, debería ser menor a 1 milipascal. Fíjense en que todos estos productos son flumioxazina, metribuzina, atracina, fomesafen, diclosulano y sulfotrazones, no son de volatilidad alta. Es más, el clopiralid, el dicam, el metolacloro, todos estos son de volatilidad moderada, y sí el clomazona de volatilidad elevada. Acá podemos ver, por ejemplo,
¿A qué se debe? Por ejemplo, lo que son las volatilidades. Todo lo que son los ésteres de cadena corta de fenoxiacéticos, ya sean como el 2,4-D, butílico y isobutílico, son los que tienen la mayor volatilidad. También tenemos trifluralina, clomazones, tiocarbamatos, y dentro de lo que es volatilidad media, como dijimos acá, el clopiralid, el dicamba, oxiflofen, ésteres de cadena larga de los fenoxiacéticos. Y lo que son baja volatilidad, acá tenemos todo lo que es la atracina, cetocloro, piperidilo, glifosato, graminicida, imidazolinona, la sulfonilura, que son todos los metsulfurón, clorimurón, nicosulfurón y demás. Y bueno, y todo lo que es el bipiridilo es el paraquat o el diquat. En estos casos, yo ahora le voy a mostrar una presentación de que hay una gran confusión en cuanto a la volatilidad o la presión de vapor de los productos fitosanitarios con la deriva de las gotas que estamos generando. Y acá le agregué en cuanto a lo que es la presión de vapor de los diferentes tipos de 2,4-D a diferentes temperaturas, de un ensayo que hicieron la gente de Red Surco. Fíjense que el que menor volatilidad tiene es el Dédalo con su formulación nanotecnológica. A medida que va aumentando la temperatura, obviamente, la presión de vapor es dependiente del aumento de la temperatura. Y fíjense, a medida que aumentamos la temperatura, va aumentando la presión de vapor, y fíjense el que menos evaporación tuvo en su formulación nanotecnológica. ¿Cuáles son los factores que la regulan? Como recién dijimos, uno es la alta presión de ese producto fitosanitario, de ese plaguicida, y de la formulación. Podemos ver que el nanotecnológico, como vimos anteriormente, fue el que menos volatilidad tuvo. La baja humedad relativa, mientras menos humedad relativa tenga, mayor va a ser la volatilización. Mientras hagamos tamaño de gota más fino, obviamente se van a evaporar las gotas, que el agua es el vehículo que lleva ese producto fitosanitario, y mayor va a ser la presión de vapor. La presencia de viento también nos va a ayudar a que haya mayor volatilización, y todo lo que es temperaturas altas. Y todo lo que son suelos de textura gruesa, con mayor proporción de arena, va a favorecer que haya una mayor volatilización. En función de esto, deberíamos definir también lo que es la constante de la ley de Henry. ¿Qué es? Describe la tendencia de un plaguicida a volatilizarse del agua o del suelo húmedo. ¿Y de qué depende? De la presión de vapor, como vimos anteriormente, del peso molecular de ese producto fitosanitario y de su solubilidad en agua. Esta es la clasificación. Fíjense, para que un producto sea clasificado como una constante de la ley de Henry baja, debería tener una presión de vapor baja de su formulación en sí, alta solubilidad, y tiene que tener potencial para lixiviarse. Es decir, si un producto es muy soluble en agua, lo más probable es que va a tener un potencial para lixiviarse. Y fíjense lo que tiene una constante de la ley de Henry alta, los productos van a tener una presión de vapor elevada, su solubilidad en agua va a ser muy baja, y el potencial para volatilizarse de un suelo húmedo va a ser muy elevado. Y acá tenemos la clasificación como alta volatilidad, volatilidad moderada, baja volatilidad y no volátil. Fíjense acá el paraquat. El peso molecular, la presión de vapor, la temperatura en 25 grados, por lo general se mide en esta temperatura, pero obviamente se va haciendo ensayos a diferentes temperaturas para ver cómo se comporta. Y fíjense que su clasificación es no volátil. Y en el caso extremo, la pendimetalina acá tiene una volatilidad moderada, que podemos ver en esta figura. Ahí hablamos un poco de la exoderiva a través de la evaporación. Y vamos a ver la exoderiva a través del viento. Les quería mostrar acá un tipo de pastilla muy utilizada, que es la pastilla cono hueco, disco y núcleo. Creo que la gran mayoría la debe conocer. Esta es una tarjeta realizada con 30 litros por hectárea. Como siempre pregunto en los cursos, ¿es buena o mala? Y depende para qué. Obviamente, para una aplicación de un fungicida, un insecticida para unas hojas cerradas, esta es una pastilla espectacular, donde tenemos gran cantidad de gotas uniformes, pero obviamente si tenemos condiciones de viento, ya no es buena esta tarjeta. Entonces siempre la respuesta es el depende para qué es lo que queremos hacer. Lo que le quería mostrar acá es esta misma pastilla, es una pastilla de rango extendido. ¿Qué quiere decir eso? Es una pastilla que al variar la presión de trabajo, te varía el ángulo de aspersión y te varía los tamaños de gota.
La disco y núcleo es una de las pocas pastillas cono hueco que es de rango extendido. La gran mayoría de las cono hueco no son de rango extendido. O sea que, por más que variemos la presión de trabajo, los tamaños de gota no nos van a variar. Fíjense, en este caso hicimos a 1 bar de presión del lado izquierdo, a 3 bares de presión y de 5 bares de presión. Arriba con agua sola y abajo con agua más un tensioactivo, un producto que es un tensioactivo base oleosa. Fíjense cómo el cono se marca bien. ¿Cuál es el fin y el objetivo de hacer este ensayo? Era evaluar justamente cómo te afectaba el aumento de la presión a los tamaños de gotas y también cómo te afectaba el agregar un producto que sea en base a que sea tensioactivo a los tamaños de gotas. Fíjense, medimos los ángulos de aspersión y lo comparamos. Esta pastilla a 3 bares de presión tiene un ángulo de 80 grados. Fíjense, con agua sola y con un tensioactivo base oleosa, como el ángulo de aspersión aumentó. Vamos a otro caso, una pastilla de baja deriva, una 110-015, fíjense la tarjeta que nos hizo, muy similar o parecida a una pastilla antideriva. Lo mismo, a 1 bar, a 3 bares y a 5 bares de presión, con agua sola arriba y con un tensioactivo base oleosa abajo. Medimos los ángulos de aspersión y fíjense, con agua sola, a medida que aumentábamos la presión, aumentaba el ángulo de aspersión, se micronizaban las gotas. Y fíjense cuando le agregamos un producto que es un tensioactivo, cómo te aumenta también el ángulo de aspersión y te microniza las gotas, o sea que te hace gotas más finas. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque justamente si nosotros a una misma pastilla, por ejemplo, a una misma presión de trabajo, le agregamos un producto que sea tensioactivo, lo que nos va a generar es que nos baje la tensión superficial, se nos abre el ángulo de aspersión y vamos a generar gotas más finas. O sea que agregarle un tensioactivo en condiciones de mucho viento nos va a perjudicar la aplicación porque justamente nos está haciendo gotas mucho más finas, nos está derivando. Así que hay que tener en cuenta esos factores. Voy a mostrar un tarjeteo de los tantos que hacemos. Fíjense, se hizo 60 litros por hectárea con una pastilla abanico plano aire inducido, una 110-02 a 3 bares de presión. Se pusieron 2 tarjetas hidrosensibles, una de cada lado del botalón y una tarjeta deriva a los 20 metros de distancia de la punta del ala. Pastilla antideriva, dijimos que te hace gotas de 400 micrones para arriba. Analizamos la tarjeta, fíjense. Era una aplicación de barbecho, o sea que herbicida sistémico necesitaba entre 20 a 30 gotas, perfecto, estamos re bien. Tamaño de gota, estamos haciendo diámetro volumétrico de 845 micrones, pero lo que nos llama la atención acá es el factor de dispersión que les comentaba anteriormente. Tenemos mucha desuniformidad en los tamaños de gota. La tarjeta de al lado, lo mismo, factor de dispersión 3,6, 128 gotas, como recolectó las gotas del otro lado del ala, entonces obtuvimos mucha mayor cantidad de impactos. Pero la cuestión es preguntarnos qué pasó con la tarjeta de deriva, de la que estaba a 20 metros. Y fíjense en esto. Teníamos 28 impactos por centímetros cuadrados. Dijimos que aplicación de herbicida sistémico, la fauna está indicando entre 20 a 30 gotas para que el producto tenga su control. O sea que a los 20 metros, si nosotros nos confiamos, pusimos una pastilla antideriva pensando que íbamos a reducir la deriva o bajar la deriva, ahí estamos haciendo un error, porque justamente con la tarjeta que pusimos a 20 metros obtuvimos la cantidad de gotas necesarias para el control. Así que a tener especial recaudo con eso. Acá le quería comentar, bueno, en todos los ensayos que hacemos a campo, tenemos una variable que es la de ráfaga de viento, que por ahí uno no puede hacer comparativo y que sacar conclusión exacta, porque poner una tarjeta hidrosensible a lo mejor te viene una ráfaga de 20 km por hora o lo que fuera y te cambia todos los resultados cuando querés comparar con otra pastilla que teóricamente no tendría deriva. Entonces, con este túnel de viento lo que hacemos son pruebas en donde simulamos una velocidad de viento constante a 20 km por hora y con una mochila pulverizadora metemos diferentes pastillas a diferente presión con producto antideriva o tensioactivo y evaluamos realmente la deriva que nos genera. En estos
estacas ponemos tarjeta hidrosensible y evaluamos la deriva. Les quería mostrar, para tener un resumen de diferentes técnicas de reducción de deriva. Esta es la pastilla disco y núcleo, la que vimos anteriormente al inicio, cono hueco, que es de rango extendido. La probamos a 1 bar y medio, a 4 bares y a 4 bares más un producto antideriva. Y también probamos la pastilla baja deriva a 1 bar y medio, a 4 bares y a 4 bares más un producto antideriva, para ver si realmente no reducía la deriva. Esta es la cono hueco y fíjense. A los 4, 6 y 8 metros, obviamente, cuando más aumentábamos la presión, hacíamos gota de menor tamaño, la deriva era mayor. Fíjense que acá a los 8 metros teníamos 30 gotas por centímetro cuadrado, o sea que la posibilidad de realizar un tipo de quemado va a ser enorme. Y a 1 bar y medio, fíjense que bajamos a menos de 8 gotas por centímetro cuadrado alrededor, más o menos. Como al variar la presión de trabajo en pastillas que son de rango extendido, te cambian los tamaños de gota. Y en 4 bares de presión, al agregar un producto que sea espesante de caldo, que te disminuye todas las gotas satélite menores a 150 micrones, fíjense que obtuvimos un resultado muy similar que al bajar a 1 bar y medio de presión. Ustedes me dirán, ¿para qué le agrego un producto antideriva si puedo bajar la presión de la velocidad y aumento el tamaño de gota? Y en realidad el producto antideriva se aconseja únicamente ponerlo en casos de extremos en donde tenemos que hacer sí o sí esa aplicación, porque justamente un producto antideriva lo que te va a hacer te aumenta los tamaños de gota y te disminuye lo que es la calidad de aplicación, porque te hace gota más grande, de mayor tamaño. Va en detrimento de lo que es la calidad de aplicación. Entonces, un producto antideriva lo utilizaría en ocasiones donde no puedo esperar a que las condiciones climáticas cambien, en donde estoy sí o sí obligado a aplicar, entonces ahí sí tomo todos los recaudos necesarios. Y ahí me aseguraría con un producto antideriva para evitar justamente que tenga, evitar esas gotas menores a 150 micrones. Vamos al caso de una pastilla baja deriva, la que vimos anteriormente. Fíjense que a los 8 metros o 1 bar y medio obtuvimos menos de 5 gotas por centímetro cuadrado, 4 gotas, y a 4 bares obtuvimos alrededor de 25 gotas por centímetro cuadrado. Y a 4 bares con agua sola y con un producto antideriva, fíjense la gran diferencia. También, lo mismo que observamos en el caso anterior. El agregar el producto antideriva justamente son para los casos en donde uno está apurado y no tiene que bajar la velocidad de trabajo y no pierde la autonomía. Pero si no, no es recomendable utilizar el producto antideriva en toda la aplicación de lote, sino utilizarlo como un seguro en las aplicaciones. También les quería comentar este caso. Me llamó un cliente donde tuvo una aplicación donde empecé a preguntar en qué condiciones de trabajo había aplicado. Me dijo que en condiciones de bajo viento y humedad relativa entre todo baja. Esta foto es bastante es representativa, no es la real, y me había dicho que había aplicado con una pastilla antideriva de aire inducido. Fíjense, pastilla antideriva de aire inducido, trabajaba a 50 litros por hectárea, o sea que no más de 3 bares de presión, y el tipo de gota que nos estaba generando son gotas que son extremadamente gruesas. O sea que nos vamos acá mayor a 550 micrones. ¿Qué piensan ustedes? Con inversión térmica, donde no había viento, se empieza a formar niebla, neblina, los sonidos se escuchan de lejos, y por lo general en zonas bajas es cuando se da este proceso de inversión térmica, y por lo general se da al atardecer y al amanecer. Cuando tenemos estos casos, lo mejor de todo es no aplicar. ¿Por qué? El muchacho acá aplicó igual, pensó que tenía su mejor momento de condiciones climáticas para aplicar, estaba haciendo paraquat y al lado tenía un cultivo de maíz vecino. Fíjense. En todos los casos es bien marcado cómo esa inversión térmica llevó a las gotas de 550 micrones y quemó gran parte del lote de maíz vecino.
Eso hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado a algunos referentes en el tema que han hablado que con inversión térmica, si vos metés una pastilla que es antideriva, el tamaño de gota te vence esa inversión térmica y te permite llegar al objetivo de aplicación. Fíjense este caso, estamos trabajando con gotas extremadamente gruesas, mayor a 550 micrones, y es muy visible cómo se ve el quemado en el lote de maíz. O supongamos que ese tipo de tamaño de gota vence la inversión térmica, pero este tipo de boquillas realmente te hacen el 100% de las gotas mayor a 550 micrones, no, gran porcentaje, como vimos en las tarjetas anteriores, te genera mucha desuniformidad, o sea que las gotas finas sí o sí van a quedar en suspensión. El único caso que se puede aplicar con inversión térmica va a ser que esa misma inversión esté por encima del lugar donde estemos aplicando. Es decir, si la inversión térmica está a 5 metros de altura y nosotros vamos a pasar con el botalón por debajo de esa altura, ahí no vamos a tener problema de inversión térmica. El problema es cuando la inversión térmica está por debajo del lugar donde estemos aplicando. En resumen, ¿cuáles son las diferentes técnicas de reducción de derivas? Es parar y esperar que las condiciones climáticas mejoren, en el caso que se pueda. Bajar la velocidad de trabajo manteniendo el mismo volumen de aplicación. Eso obviamente va a hacer que la presión baje y va a hacer que aumente los tamaños de gota, pero que en pastillas que son de rango extendido. Siempre hago hincapié en eso, porque muchas veces uno se confía y dice, bajo velocidad, aumento el tamaño de gota y hago bajo velocidad, bajo presión y aumento el tamaño de gota, y a veces esa pastilla no es de rango extendido y estamos haciendo el mismo tamaño de gota, así que guarda con eso. Comenzar siempre por el sector del lote donde no hay riesgo de deriva, es decir, si tenemos un cultivo sensible de este lado, podemos trabajar tranquilamente por esta parte del lote, y cuando lleguemos a esta situación, a lo mejor ya el viento cambió. Agregar un producto antideriva espesante de caldo como un seguro también a las aplicaciones. Ese producto antideriva lo pondré en las pasadas más cercanas al cultivo sensible para asegurarme y disminuir las gotas satélite. Hacer de 4 a 6 pasadas con el viento desde atrás del equipo para reducir la deriva, como se puede ver en el esquema este. ¿Por qué? Nunca la aplicación se debe hacer en contra del viento. Cuando hacemos una aplicación en contra del viento, lo que va a hacer es que esas gotas se levanten, y la exoderiva que vamos a tener ahí va a ser muy grande. O sea que siempre que se pueda la aplicación se tiene que hacer a favor del viento. ¿Y qué parámetro debemos tener en cuenta? Como vimos anteriormente en las tarjetas hidrosensibles, un diámetro volumétrico del 10%, no menor a 200 micrones, que son las gotas más susceptibles a la deriva y a la evaporación, como dijimos, un diámetro volumétrico mediano no mayor a 600 micrones y un factor de dispersión no mayor a 3, que es lo que nos mide la uniformidad de las gotas. O sea que es clave cuando vamos a hacer una aplicación en donde tenemos un cultivo sensible vecino, poder tarjetear esa aplicación para asegurarnos, ¿qué cosa? Que estamos haciendo una calidad de aplicación entre todo buena, y también poner una tarjeta de deriva, una o varias tarjetas, para asegurarnos que esa calibración del equipo pulverizador que hicimos no nos esté derivando al cultivo vecino. Y si el riesgo es muy alto, dejar 4 pasados sin aplicar y volver obviamente cuando cambie la dirección del viento. Eso va a depender del ancho de trabajo de la máquina. Obviamente si tenemos una máquina que tiene 46 metros de ancho de botalón, obviamente va a ser menos las pasadas. Y si tenemos una máquina con 20 metros de botalón, obviamente las pasadas va a ser que dejemos sin aplicar va a ser mayor. Y tener presente esto, lo que hablamos anteriormente. Cuando hay poco viento, evaluar la presencia de inversión térmica. Al atardecer, al amanecer, 1 hora antes de la puesta del sol, 1 hora después de la salida del sol, por lo general cuando se da los casos de inversiones térmicas. Los peores problemas de deriva son con inversión térmica. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde van a ir las gotas. En cambio, cuando tenemos viento, hay que utilizarlo como un aliado a la pulverización, porque sabemos para dónde van a ir. En cambio, con inversión térmica se pueden quemar grandes lotes o lotes enteros. Así que guarda con eso. Bien, ahí explicamos algo de lo que era la deriva, uno de los problemas que comentaba Wolf. Y ahora hay que ver ese 24% de los equipos pulverizadores, ¿a qué se debe? O cuáles son los problemas típicos que encontramos.
Como les comenté al inicio, trabajo mucho haciendo diagnósticos de equipo. Bueno, hice un relevamiento del equipo pulverizador donde salió una nota publicada en APRESID en más de 56 equipos de la provincia, del norte de la provincia de Buenos Aires, en donde los problemas más encontrados del equipo pulverizador fueron estos. Y les remarqué acá, con una línea roja, aquellos que se repetían en más del 30% de las veces. Uno es la bomba y la agitación. Bueno, la falta de filtro canasto, que eso después los comento, la rejilla en el premezclador, manómetro, diferencias, los filtros, la curvatura del barral, la estabilidad de la barra y todo lo que son la diferencia en las presiones en las secciones, con lo que marca en la cabina de la máquina y todo lo que son las pastillas y el antigoteo. No voy a hacer mucha profundidad en esto porque ya en otras charlas he hablado de esto, pero sí les voy a comentar rápidamente los problemas que pueden llegar a conllevar estas cosas en la calidad de aplicación. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la bomba y la agitación. Les voy a mostrar un videito. En la norma que trabajamos nosotros, que es la 16122, una norma española, que es Servicio Certificado de Verificación de Pulverizadoras en Uso, nos habla de que dentro del tanque de la pulverizadora sería ver una agitación evidente, al mismo tiempo que logramos una pulverización en toda la barra a la presión de trabajo con la boquilla de mayor caudal. Es decir, si yo trabajo con una boquilla 0,3, que una azul que me está erogando 1.2 litros por minuto, debería poner esa boquilla, que es la que de mayor caudal tengo, a la presión de trabajo y ver que en su capacidad, al menos en la mitad de su capacidad nominal del tanque, o sea que el 50% del tanque debería tener una buena agitación al mismo tiempo que esté pulverizando. Fíjense, en este caso el tanque no tiene ni siquiera el 50% de su capacidad. ¿Y qué observamos ahí? Fíjense en que pusimos la boquilla de mayor caudal, se ve la presión de trabajo, pero no tenemos agitación. Voy a mostrar otro caso. El equipo pulverizando a la presión de trabajo, pero la agitación, fíjense que es poco nula encima. Ese tanque tiene un rompeola en donde del otro lado del tanque la agitación, no hay nada de agitación. ¿Por qué hago hincapié en eso? Pues justamente fue uno de los puntos críticos que he encontrado en la gran mayoría de las máquinas pulverizadoras. Hoy en día estamos trabajando con productos que son sólido insoluble en agua, líquido insoluble en agua, en donde la agitación es clave para lograr una mezcla homogénea y estable a lo largo del tiempo. O sea que si tenemos equipos pulverizadores con problemas en la agitación, problemas en las bombas que están muchas veces tan subdimensionadas para el volumen que estamos trabajando, la velocidad y el ancho de trabajo, vamos a encontrar que no vamos a lograr un caldo homogéneo en el tiempo. O sea que todos los productos que son sólidos, insolubles en agua, con el tiempo van a empezar a decantar. Y lo que vamos a empezar a aplicar va a ser todo lo que toma desde abajo de la bomba. O sea que vamos a tener una sobredosificación de ciertos principios activos en una parte del lote y una subdosificación del otro principio activo en la otra parte del lote. Por eso, uno de los puntos más críticos que he encontrado es todo lo que es la bomba y la agitación. Por eso, como mostraba ahí Horacio, todos los productos que tengan buena emulsión, que te ayude a lograr una emulsión homogénea y estable a lo largo del tiempo, va a ser clave para poder evitar estos problemas. Otro de los puntos críticos que observamos era la estabilidad de la barra. ¿Por qué la estabilidad de la barra es un punto crítico? ¿O cómo le evaluamos eso? La estabilidad de la barra se mide aplicando una fuerza vertical, horizontal o oblicua, y la barra del botalón no debería oscilar más de 2 veces. Fíjense en este caso en una barra de aluminio con 36 metros, en donde cuando aplicamos esa fuerza vertical y horizontal, la barra queda oscilando más de 2 veces. La oscilación vertical lo que nos va a afectar es justamente en que no se van a superponer los abanicos de pulverización y lo que nos va a favorecer la presencia no va a generar los chanchos, zonas donde no llegan los principios activos que estemos aplicando.
Y al mismo tiempo la barra cuando se levanta nos va a favorecer lo que es la exoderiva. Lo que es la estabilidad horizontal nos va a estar afectando lo que es el famoso, la frase, el efecto látigo. Una subaplicación en una parte del lote y una sobreaplicación de ese activo en otra parte del lote. Así que esto es clave poder regularlo. Otro punto crítico que me pareció a mí importante, que se vio en el 61% de las casas de las máquinas que observamos, el tema de filtro. Es clave eso, clave, y más con los productos fitosanitarios o las mezclas de las formulaciones que están utilizando. Este fue un caso en donde el operario cortó el filtro porque era de mayor tamaño y bueno, y me comentó que lo cortó a propósito y bueno, y que funcionaba bien. Obviamente ese filtro no está en condiciones para que funcione. En los filtros secundarios, que son los filtros que van en las secciones, deberían ser toda la misma malla. Fíjense, en este caso faltaba uno y tienen diferentes tipos de hilos por pulgada, que es como se mide los filtros. Este otro caso también, además, filtro roto. ¿Qué piensan que le va a afectar esto en lo que es la calidad de aplicación? Si tenemos diferentes tipos de filtros, o un filtro roto, o diferentes tipos de malla de filtro, obviamente en cada una de las secciones, cuando vayamos a medir la presión que llega ahí, va a variar. Fíjense, en el 32% de los casos hubo variaciones de la presión, y justamente esto se debe a que uno de los puntos es que los filtros no eran los correctos. O sea, medimos la presión en la barra y vamos a ver una gran variación. Lo ideal es que no supere una variación mayor del más o menos 10% de lo que realmente nos marca en la cabina de la máquina. Al tener diferente presión en cada una de las secciones, va a impactar en que, obviamente, la dosis del principio activo que estamos aplicando y también en los tamaños de gotas. Vamos a estar aplicando diferentes tipos de tamaño de gota y vamos a lograr exo o endoderiva. Así que es fundamental todo lo que es un correcto diagnóstico del equipo. Y otro punto clave fue lo que son los antigoteos y las pastillas. Obviamente, si reducimos todo lo que son los antigoteos y tenemos las pastillas en condiciones, disminuyendo todo lo que es el impacto ambiental que pueden tener esos productos fitosanitarios. Esta es una manera típica y tradicional de evaluar el desgaste de la boquilla. En un minuto, si sabemos que esta boquilla, una 0,15, nos está tirando 0,15 galones por minuto a 3 bares de presión. Entonces, en un minuto medimos esa pastilla, no debería haber una variación mayor de un 10%. Y bueno, lo que le quería comentar acá, que esta es la norma con la cual estamos trabajando, que es la UNE en ISO 16622, en donde recomendamos que todos los años se haga un buen diagnóstico del equipo pulverizador para justamente disminuir ese 23% que hablábamos al inicio de pérdidas de aplicaciones por que el equipo pulverizador no esté en condiciones aptas. Así que no quiero seguir no quiero estirar más la presentación, así damos espacio a las preguntas. Desde ya, muchas gracias. Cualquier pregunta, estamos acá a disposición. Estamos en las redes sociales como Liwel Sartini y VP Agro. Bueno, muchísimas gracias, Liwel. Clarísima la presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor le pedimos que las vayan incluyendo en el chat. Perdón, pero preferimos no abrir micrófono para que no se genere ahí, por ahí si todos hablamos medio desordenado. Ahí Facundo, si quieres escribir la consulta en el chat, la leemos y la vamos peloteando con Liwel, a ver si, que no, seguramente te va a dar la respuesta. Ahí Facundo puso una pregunta, no sé si te la manda a vos, Antonio, o la manda, se la comparte a todos. No, a mí no me llegó. Ahí está. En el caso de agitación, la subdimensión de la bomba. A ver, creo que ahora viene la consulta. Bien.
qué se podría hacer en esos casos para mejorar la misma. Bien, perfecto. Excelente, Facundo. Sí, me da uno de los problemas típicos que encuentro. Sí, sí tiene razón lo que comenta Facundo ahí. Dice que en muchos equipos la agitación depende solamente del retorno. En muchos casos lo que observamos es que la agitación se ve corta, una es por una bomba subdimensionada, es decir, muchos los equipos que tienen más de 10 años venían con bombas de 330 litros por minuto, 390 litros por minuto, en donde hoy en día las bombas para una buena agitación para productos sólidos no deberían ser menor de 450 o 500 litros por minuto. Obviamente eso va a depender de qué tipo de producto estemos aplicando, de qué volumen de agua estemos aplicando, con qué ancho y con qué velocidad. Lo que se hace en esos casos, si vos tenés pocas agitaciones, es ver de agregarle algunos agitadores hidráulicos. ¿En qué posición y dónde se evalúan eso? Es decir, si tenemos un tanque que tiene un rompeolas por medio, por lo menos debería tener 2 agitadores hidráulicos. Porque, ¿qué es lo que sucede ahí? En esos casos tenemos una buena agitación de un lado del tanque y una pobre o nula agitación del otro lado del tanque. O sea que poder poner un agitador hidráulico en cada lado del tanque va a ser clave para lograr una agitación homogénea. Lo que tenemos que tener en cuenta ahí también es que la bomba te permita el agregado de esos agitadores hidráulicos. Esos agitadores hidráulicos tienen una boquilla, son de diferentes milímetros, de medios de 0,1, 0,2 o 1 milímetro de diámetro, en donde obviamente mayor sea el tamaño de esa boquilla, mayor litros por minuto te va a insumir a la barra. Así que eso deberían tener en cuenta ahí en esos casos. Pero sí, las bombas que son únicamente las máquinas que tengan únicamente agitación por retorno deberían agregar por lo menos un agitador hidráulico que suplice esa agitación pobre que se ve. Eso es clave. Y siempre hay que mirar a la máquina, la agitación de la máquina, con el equipo por lo menos a la mitad de su capacidad de llenado de agua y con el equipo pulverizando a la presión de trabajo con la boquilla de mayor caudal. Perfecto, muchas gracias, Liguel. Ahí consultaban también cómo es eso de la inversión a 5 metros de altura, cuándo se da esto y que nosotros podamos aplicar. Bien, bien, buenísimo. Sí, la inversión térmica por lo general es un proceso que se da al atardecer, 1 hora antes de la puesta del sol y 1 hora después de la salida del sol o al amanecer. Por lo general se da cuando hay mucha amplitud térmica del día y la noche, en suelos bajos, con baja humedad relativa, y lo que es primordial es que no tiene que haber viento. Cuando vos de 0 a 4, 0 a 5 kilómetros por hora de viento, y viste estas condiciones climáticas, lo más probable es que haya inversión térmica. ¿Cuáles son los indicadores? Si vos ves formación de niebla, neblina, ya sabés que hay inversión térmica. Si ves que hiciste un fuego y el humo empieza a ascender y de repente se empieza a planchar y queda ahí vos sabés que está la capa de inversión térmica. O en el caso que pasa un vehículo por una calle de tierra y queda todo el polvo en suspensión, son diferentes indicadores de que nos están marcando que hay inversión térmica. Y en el peor de los casos, que no te diste cuenta con ninguno de estos indicadores, cuando saliste a pulverizar y ves que las gotas tardan más de 10 segundos en caer, o es más, va a la cabecera y da la vuelta y te empezás a impactar todas esas gotas que aplicaste en el parabrisas de la máquina, ahí ya sabés que hay inversión térmica. En esos casos, pará, no apliques. No apliques porque por más que ponga una pastilla antideriva de mayor de 500 micrones, lo que fuera, esas gotas, como vimos en la presentación, en la foto anterior, vimos que con una pastilla antideriva tuvimos una inversión térmica que nos quemó un lote vecino. Es más, por más que esas gotas de 500 micrones venzan la inversión térmica, ese tipo de boquillas jamás te logran un 100% de gotas mayor a 500 micrones. Siempre tenés un porcentaje de gotas menores, que sí o sí eso van a quedar en suspensión. Y lo que comentaba vos, Antonio, de la pregunta que decía a 5 metros de altura, puse un ejemplo. Es decir, si yo estoy pulverizando y tengo la capa de inversión térmica a 2 metros de altura o 5 metros de altura, y yo paso con un equipo pulverizador con la barra por debajo de esa capa de inversión térmica, no va a haber problema, porque la inversión térmica la tengo arriba.
Si ahora estoy aplicando y tengo la capa de inversión térmica por debajo de donde yo estoy pulverizando, ahí sí van a quedar todas las gotas en suspensión. A eso me hacía referencia cuando comenté lo de 5 metros. Se puede, la inversión térmica puede estar a diferente altura, por eso está bueno ver dónde está la niebla, dónde quedó el humo planchado y demás, como indicadores para ver en dónde realmente, a qué altura está esa inversión térmica. Perfecto, gracias, Liwel. Después preguntan, en relación a la pregunta anterior, que creo que fue la de la bomba, ¿podrías explicar cómo evaluar si la capacidad de la bomba es la adecuada? Bien, excelente, sí. Para que se den una idea, para productos sólidos, nosotros tenemos que tener una capacidad de agitación del 12,5% de la capacidad del tanque. Es decir, vamos a un caso, si tenemos un tanque de 3.000 litros por el 12,5%, debería estar retornando en litros por minuto 375 litros por minuto, que es el 12,5% del total de la capacidad del tanque. A eso hay que sumarle lo que nos está insumiendo la barra, o sea, si tenemos un ancho de máquina de 40 metros, lo multiplicamos por la velocidad de trabajo, a 18 km por hora, Se te muteó, Liwel, disculpa. Bien, perfecto. Cuando hablabas de la velocidad de trabajo se quedó. Excelente. Sería, bueno, ahí calculamos en cuanto a la capacidad que debería tener para agitación para productos sólidos, el 12,5%. Para líquidos es el 5%, por eso siempre hago el cálculo en función de los productos sólidos. Para sólido, un 12,5% de la capacidad de tanque. Dijimos que era 375 litros por minuto en un tanque de 3.000 litros de agua. A eso le tenés que sumar cuánto te está insumiendo la barra, que sería el ancho de trabajo por la velocidad por el volumen de trabajo. Dijimos 18 kilómetros para hacer un cálculo. 18 kilómetros por hora, 40 litros por hectárea, a 50 litros por hectárea y con un ancho de 40 metros nos da 36.000. Eso lo dividimos por un factor de conversión que es 604. Nos está dando que la barra con ese volumen, con esa velocidad y con ese ancho nos está insumiendo 59 litros por minuto. Redondeemos a 60. O sea, de esos 375 litros por minuto, más los 60 litros por minuto que nos está insumiendo la barra, ya estaríamos hablando ahí de una bomba como mínimo de 434 litros por minuto. Eso hablando de una bomba nueva. Si es una bomba que tiene 2 o 3 años, hay que calcularle un desgaste que va entre un 10 a un 20%. Si le calculamos un desgaste del 20%, o sea, de esos 435 litros por minuto por 1.2, estaríamos hablando de una bomba no menor a 520 litros por minuto. Ese sería el cálculo que habría que hacer. Si la bomba que tenés no llega a eso, sí o sí vas a necesitar agitador hidráulico que te suplice esa faltante. El agitador hidráulico justamente es una trompeta que hace un efecto Venturi, que te logra una buena agitación. Por eso es importante poder chequear a la presión máxima de trabajo la agitación que vos tenés en el tanque del equipo pulverizador. Hoy en día les comento que uno de los problemas más críticos que veo en las máquinas pulverizadoras es eso, justamente por las mezclas de los productos fitosanitarios que estamos haciendo, que son muchos insolubles en agua, ya sea un líquido insoluble en agua o un sólido insoluble en agua, cómo decanta todo. Y bueno, y después lo vemos a nivel de lote eso. Pero básicamente ese sería el cálculo que deberíamos hacer. Sí, clarísimo. Estoy leyendo cómo nos damos cuenta para saber que el producto baje rápidamente. Bueno, creo que eso no sé si hay algo para agregarlo, aclaraste en cuanto a cuando ibas y a la cabecera volvías y te encontrabas con lo que habías aplicado, digamos, ¿no? Exacto, Antonio. Después te preguntan si con rocío, el tema de rocío, si se aplica o no, cómo influye para tomar la decisión. Bien, bueno, el tema de rocío está bueno que haya salido. Y les comento, va a depender mucho de la técnica que uno utilice para la aplicación. Y también es lo mismo el rocío de la mañana que el rocío de la noche. La gran mayoría de los principios activos que utilizamos actúan ¿en dónde?
en la fotosíntesis, en fotosistema 1, fotosistema 2 o en otro sitio de acción, pero que actúan en la gran mayoría cuando está fotosintetizando la planta. O sea que si vas a aplicar con rocío, es mejor que hagas el rocío a la mañana. Y hay que ver qué rocío tenés. Obviamente no es lo mismo un rocío que tiene una gota de agua, que esté toda la atmósfera saturada con gotas grandes de agua en la hoja de la planta o de la maleza que vaya a aplicar, que ese rocío, las gotas sean de menor diámetro. ¿Cuál es la técnica de aplicación si vas a aplicar? Yo te diría que si vas a aplicar con rocío va a tener una muy buena aplicación, en el sentido de que las condiciones atmosféricas o climáticas para la planta va a estar en su mejor momento. Si va a ser el de la mañana, está fotosintetizando con una humedad relativa por encima del 90%, 95% y más, y por lo general la temperatura, bueno, eso va a depender, pero temperatura ideal, o sea que su mejor momento, o sea que todo lo que vos le aplicas ahí, la planta lo va a absorber. O sea, ahí viene un poco de lo que hablábamos al inicio, de la endoderiva. Hay que ver cómo aplicás eso, pues si vas a hacer un tamaño de gota que no es acorde en las gotas que tenés de la formación de rocío en la superficie de la hoja, lo más probable es que esas gotas golpeen la gota de agua de rocío y escurran, tengas pérdidas por endoderiva. O sea que la clave ahí es hacer gotas no mayores a 200 micrones, aplicar con volúmenes no mayor a 40 litros por hectárea y en el mejor de los casos ir a una velocidad no muy fuerte, justamente para evitar el movimiento de las plantas y evitar que todos esos principios activos se escurran y queden perdidos por endoderiva. Uso tensioactivo ahí en esos casos con rocío, no se utiliza, ni siquiera una silicona. Es más, si vos aplicás, le agregás un tensioactivo siliconado que vence mucho la tensión superficial, va a favorecer el escurrimiento. Sí, ahí lo que yo aplicaría es un producto que sea un superadherente, que te adhiera a las gotas. O sea que, en resumen, para lograr una buena aplicación con rocío es gotas no mayores a 200 micrones y un volumen no mayor a 40 litros por hectárea. Y nunca aplicar un tensioactivo, que lo que te va a hacer disminuirte la tensión superficial y va a tener pérdida por endoderiva. Así que eso es clave. Genial. Después consultan, bueno, muchos dicen muy buena la charla, excelente la charla, y consultan sobre pautas para el tarjeteo, entiendo, para medir la eficacia de aplicación. Bien. Me imagino que debe ser para mí la eficacia, bueno, para mí la eficacia es justamente meter tarjeta hidrosensible. Mientras más tarjeta pongamos, menor va a ser el error experimental, el error estadístico. Obviamente, por lo general se pone una tarjeta hidrosensible en cada parte, en cada ala del botalón. Pero ¿qué es lo que sucede? Si justo esa parte de donde metiste la tarjeta hidrosensible, el pico está tapado, o agarró un pozo, lo que fuera, ahí te va a variar el tipo de tamaño de gota, la cantidad de impacto y demás. Así que mientras más tarjeta hidrosensible pongamos, el error estadístico disminuye. Pero bien, para saber si la aplicación es buena o mala, hay que ver lo que comentamos al inicio, es la cantidad de gotas por centímetros cuadrados, de acuerdo al objetivo de aplicación, si es insecticida, si es fungicida, si es herbicida o no. Fíjense que las aplicaciones más exigentes son para fungicida e insecticida, que nos está hablando de 50 a 70 gotas por centímetros cuadrados. Nosotros logramos esa cantidad de impactos, la aplicación no va a funcionar, independientemente del volumen de aplicación que hagamos. Si tiramos 100 litros por hectárea o tiramos 10 litros por hectárea. Hay que lograr gotas por centímetros cuadrados. Y también obviamente va a depender el tamaño de gota. Si querés penetrar en un cultivo denso, por ejemplo, en una aplicación, en una soja en estado reproductivo para control de isoca que tiene que llegar abajo, sí o sí no te queda otra que hacer gota fina. Gota media fina, sí o sí, para poder penetrar. ¿Y cuándo se nos dan esas condiciones? En verano, por lo general, donde tenemos baja humedad relativa y altas temperaturas. O sea que estamos haciendo gotas finas en condiciones favorables. O sea que ahí en esos casos es clave utilizar todos los que son antievaporantes para proteger esa gota, que puedan penetrar dentro del cultivo, lleguen al objetivo que es en el tercio inferior del cultivo y protegerla para que no se evaporen, para aumentar la vida media de esas gotas. O sea, en resumen, para evaluar si una aplicación es eficiente en cuanto a lo que es el tarjeteo, es medir la cantidad de gotas por centímetros cuadrados de acuerdo a
el objetivo de la aplicación que queramos hacer, los tamaños de gotas y ver lo que es la uniformidad de las gotas, o sea, el factor de dispersión. Eso es clave para saber y tomar una decisión. Si tengo que cambiar algo en el equipo pulverizador, cambiar pastilla, cambiar presión de trabajo, utilizar un tensioactivo, un antiderivante o lo que fuera para ver si estoy logrando una aplicación correcta, en función obviamente de las condiciones ambientales y demás. Así que todo eso son parámetros a tener en cuenta. Genial, muchas gracias, igual. Y después, bueno, hay dos más. Una surge en función de una foto que mostraste de una fumigadora Caimán. ¿Cómo ves la agitación de esa máquina? Bien, en realidad no, la que mostré no era una Caimán, eran otras máquinas. En cuanto a la Caimán, en la gran mayoría de las máquinas que observo tienen una muy buena agitación. Así que por lo general no veo problema en esos equipos pulverizadores que haya faltante de agitación. Pero bueno, eso depende de quién está arriba de la máquina también, porque muchas veces lo que observo es que los agitadores hidráulicos se tapan con los productos atrás, como pueden ser los gránulos dispersables, que son como la tracina, el mesulfurón se suele tapar, así que una correcta limpieza y mantenimiento del equipo pulverizador después de hacer una aplicación va a ser clave eso. Hubo en otros casos... No, sí, básicamente lo que veo es eso, así que eso es importante. Bárbaro, gracias. Y la última menciona que otro grave problema que hay es que el triple lavado de los envases se realiza con el agua del tanque que tiene el producto, digamos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Bueno, eso no es lo correcto. Para hacer el triple enjuague debería tener un tanque aparte con agua limpia, porque es más, después de ese bidón donde se lleva el centro de acopio transitorio y demás, vos le estás agregando productos fitosanitarios que desconocés. Vos, parte de lo que te dice para poder devolver ese bidón vacío a un centro de acopio transitorio es mantener la etiqueta para conocer qué residuo había, qué producto fitosanitario había. Y vos cuando realizás un triple enjuague con la mezcla de caldo le estás agregando otros residuos fitosanitarios que después, el día posterior, cuando se va a hacer reciclado de ese bidón, desconocés qué producto fitosanitario tiene. Así que eso es clave y es un problema a solucionar de muchas empresas fabricantes de maquinaria, que en la gran mayoría se hace el triple enjuague con el agua de caldo y no con agua limpia. Bárbaro. Y acá apareció una más. ¿Qué recomendás para mantener el agitador durante toda la... ¿recomendás mantener el agitador durante toda la aplicación del lote? Sí, eso es clave. Clave. Mira, me tocó la oportunidad de también dar una capacitación en Brasil, en donde me decían la gente ahí que cuando hacían las mezclas de los productos fitosanitarios cortaban la agitación, justamente porque le generaban mucha espuma a los productos. Lo peor que pueden hacer es cortar la agitación en las mezclas de los productos, porque una vez que cortaste, muchos de esos productos se apelmazan, decantan y ya no tenés vuelta atrás por más que prenda la agitación. Algunos productos que sí lo puedes recuperar, que se homogeneizan y otros no. Así que la agitación es clave en todo momento. Cuando vas a hacer la carga de tanque, debería tener como mínimo la mitad de tanque en la pulverizadora para empezar a llenar los equipos, empezar a meter los productos fitosanitarios. Si tenés 3/4 de tanque, mejor, porque obviamente tenés más volumen de agua donde está concentrando esos productos fitosanitarios que vas a aplicar en todo el lote. Eso es clave. Y después cuando uno sale a pulverizar, es clave tener una buena agitación, porque es ahí en donde empieza a decantar todo también. Y por eso justamente evaluamos la agitación que tenés con el equipo pulverizando a la presión de trabajo. Muchas máquinas lo que se observa es que cuando vos estás pulverizando, no tenés agitación, y cuando cortás la pulverización y tenés una excelente agitación abismal. Así que ahí no se engañen, vean la agitación que tienen con el equipo pulverizando a la presión de trabajo. Genial. Bueno, vas tocando temas y van surgiendo preguntas al respecto. Está bueno, hay muchos temas que son de interés. En cuanto a los antiespumantes, justamente, preguntan si es recomendable y si afectan o no los productos.
es recomendable utilizar antiespumante. Es más, si vos sabés que cierta mezcla de productos fitosanitarios te genera espuma, ya lo metés a un principio, el producto antiespumante, y evitar la formación de espuma futura. Hay que diferenciar dos tipos de antiespumantes. Tenga antiespumantes, que son los que te sacan espuma del momento y que te evitan la formación futura de espuma, y tenés lo que son desespumantes, que los desespumantes te sacan la espuma del momento. Eso no quiere decir que si vos metas un producto después, no te genere espuma. Así que diferencien eso y en lo posible, si pueden trabajar con productos que sean antiespumantes, va a ser mejor. En realidad no te afectan los productos fitosanitarios, al contrario. Cuando un producto te genera espuma, ¿la espuma qué? Son burbujas de aire. O sea que vos metés un producto sólido arriba de la espuma, no se te va a mezclar. Se te van a oxidar los productos, se te van a degradar. Vas a perder volumen de tanque por la espuma generada. En muchos productos te perdés hasta 500 litros de volumen de agua por la espuma que te generó, y a 50 litros por hectárea estás perdiendo 10 hectáreas de aplicación. Además, eso rebalsa, te carcome todo lo que es la carrocería, tiene un gran impacto ambiental y también para la maquinaria y también para el operario. Cuando uno pasa con todo, que te rebalsó toda la espuma, el operario se va a estar contaminando con las mezclas de esos productos fitosanitarios. Así que eso es clave, poder evitar la formación de espuma. Es lo que llamo yo costos ocultos, que por ahí no se ve, no es un costo directo, pero se ve de otra manera, digo, en los resultados. Perfecto. Bueno, no hay ninguna otra pregunta nueva. Lo que sí, hay muchísimas felicitaciones por la charla. Así que de nuestra parte también te agradecemos. Creo que fue muy, muy claro todos los conceptos. Y agradezco a todos los que se han sumado y los esperamos el jueves que viene con la charla con el taller de Víctor Juan, que nos va a estar hablando sobre estrategias de control de malezas para lo que es el cultivo de fina, nabo y raíz. Así que, bueno, igual, muchísimas gracias. Me sumo a todas las felicitaciones de los que estuvieron presentes y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, Antonio. Agradecer a todos, bueno, a Red Surco, obviamente, por tenerme en cuenta, por la confianza, por el espacio, y agradecer a todos que se han quedado. Y obviamente, bueno, cualquier duda o consulta que pueda salir, como les comenté anteriormente, estamos en las redes sociales y demás. Así que desde ya muy agradecido a ustedes y bueno, éxito para la próxima webinar. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias a todos.